estamos delante del trono de la gracia del Señor. Y la pregunta que me viene en esta tarde es: ¿a qué el Señor nos ha llamado como iglesia? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión que tenemos como iglesia del Señor? Y eso es una de las cosas que vamos a estar discutiendo en el día de hoy, en las próximas 3 semanas. ¿Por qué estamos aquí? Muchas veces nosotros nos congregamos y no tenemos un sentido de propósito. Vamos allí, estamos todos los domingos, se vuelve algo rutinario, se vuelve algo como que es lo que hacemos todos los domingos. Y más aún, nos sentamos, y lo digo yo porque por muchos años de mi vida esa fue mi trayectoria. Nos sentamos y es un domingo tras domingo sentados como meros espectadores. ¿Y qué es lo que Dios nos está llamando? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hoy domingo a las 3 de la tarde hemos venido aquí y no nos hemos quedado en casa? Después de todo, pues el pavo todavía está haciendo el efecto en nuestro cuerpo, ¿verdad? Tenemos el letargo ese del cansancio. Y es que hay algo más grande que nosotros que nos trae. Y es que queremos buscar el rostro del Señor en nuestras vidas. Queremos alinearnos con la visión que Dios tiene para su pueblo. Y cuando digo para su pueblo, no estoy limitándome a esta congregación en particular. Estamos hablando de su pueblo con P mayúscula, su iglesia con I mayúscula. La iglesia que es el cuerpo de creyentes que han sido lavados y limpiados por la sangre de Cristo Jesús. Pero yo quisiera traer a su consideración lo siguiente. Yo recientemente leí un libro que su título en español, traducido, el título lo traduje yo porque que yo sepa no está en español todavía. El autor se llama Thom Rainer. Thom Rainer es un consultor de iglesias. Él ha viajado por todo el país. Lleva más de 30 años haciendo asesoría al liderazgo de distintas iglesias. Y su observación durante los pasados 30 años ha sido que básicamente el 10% de las iglesias que él ha asesorado son iglesias consideradas iglesias saludables. El otro 10% están en un periodo que están muriéndose. Estoy hablando de localidades, iglesias locales, congregaciones locales. El 40% de ellas muestran síntomas de enfermedad. Y lo grave de esto es que sus miembros, sus liderazgos no se dan cuenta que están pasando por un síntoma de enfermedad. Y usualmente eso es lo que ocurre. Cuando nos detectan un cáncer, nos detectan un tumor, lo que sea, ya es demasiado tarde muchas veces. A menos que hagamos chequeos rutinarios, ¿verdad? Y el otro 40% de las iglesias que él asesoró estaban enfermas de gravedad. El libro se llama Autopsia de una iglesia fallecida. Y es que los Estados Unidos de América, la nación que se llama una nación cristiana, y aún en esta zona que se llama el cinturón, la correa bíblica, estamos pasando por una crisis. Una crisis donde en mayor aumento la iglesia, las distintas congregaciones están cerrando sus puertas y lo que se queda es un edificio vacío. Queda ya como que tal parece como que aquello cumplió su cometido, ya pasó su tiempo, dejando memorias tristes, desoladoras, muchas veces en circunstancias bastante dolorosas. Y entre las razones que Thom Rainer menciona muchas razones, entre ellas yo quiero traer 4 de ellas, y de esas 4 el tema de hoy va a ser una de ellas, la última. La primera es que la iglesia carece. Una de las razones por la cual muchas iglesias fallecen o están en estado de decadencia es que como iglesia hay una carencia de la disciplina de orar juntos. Sí, orar es una disciplina. Tener un tiempo de devocional con el Señor, buscar en las Escrituras, buscar el rostro, es una disciplina que requiere de nuestro tiempo. Pero como iglesia también hace falta orar juntos, interceder juntos.
También la otra cosa es el descuido del llamamiento de la iglesia hacia la gran comisión. Hay una pérdida de perspectiva hacia las almas, hacia la comisión por la cual Cristo ha llamado a su iglesia, de ir y predicar el evangelio a toda nación. La otra cosa es que, y muchas veces encontramos esto cuando hay una transición generacional, el enfoque en las glorias del pasado, cómo Dios se movía hace 20, 30 años atrás y ahora queremos mantener esa llama viva hoy día, haciendo las mismas cosas que se hacían 30 años atrás, sin pensar que estamos hablando de un contexto generacional. Parece que este micrófono me está dando problemas hoy. Se me quiere salir de la oreja. De este contexto generacional, de la comunicación, la manera en que esta generación entiende las cosas, cómo esta generación se comunica, el lenguaje que se utiliza. Y como educador me puedo identificar con eso. Porque hace 20 años yo podía utilizar cierto lenguaje que hoy día mis estudiantes es un lenguaje anticuado. Yo no soy tan viejo como para eso, ni ninguno de nosotros aquí. Sin embargo, de eso que se trata, y cuando se trata de la iglesia, en el funcionamiento de la iglesia, se ha perdido el contacto con esta generación presente de nuevos creyentes o de aquellos que han de venir al Señor. Pero ninguna de esas tres razones son las que nos tocan en el día de hoy. Las que nos tocan en el día de hoy quizás es la más fundamental y quizás es la médula por la cual estamos aquí, es lo que nos toca, es lo que debe ser la causa dentro de nosotros. Y la observación que Tom Rainer hace en su libro y señala es que esas iglesias que él fue testigo del cierre permanente de ellas, dice que no hay un sentido claro de visión ni misión para esa congregación. Fíjense que hay dos cosas separadas. No hay un sentido claro de visión ni de visión, o de visión ni de misión para la existencia de esa congregación. Y cuando hablamos acerca de la visión, muchas veces hablamos, y yo por muchos años de mi vida oí hablar acerca de la visión, me crié con ese lenguaje. Nosotros estamos en la visión. ¿Cómo discernir si se está en la visión o no se está en la visión? Pues hay 4 componentes importantes que toda iglesia, ministerio, debe tener consciente. Número 1, hay que preguntarse, ¿esa visión ha sido formulada dentro del marco de la oración y apoyado por las Escrituras? Esa visión está desarrollada, está formulada, ha sido formulada dentro del marco de la oración y apoyado por las Escrituras. En otras palabras, está de acuerdo con las Escrituras. En otras palabras, he estado buscando yo el rostro del Señor. Y esa es una visión que Dios nos ha dado como iglesia, porque hemos estado en oración y porque Dios nos está mostrando eso. ¿O es solamente una opinión personal? ¿O es solamente una ilusión personal? ¿O es algo subjetivo? Lo cual me lleva a la próxima. La próxima pregunta que tenemos que hacernos es, ¿nos lleva a conclusiones dentro de la verdad objetiva bíblica? ¿O es simplemente una opinión subjetiva individualista? Es simplemente una interpretación de la Escritura que cierto individuo o persona pues se ha formulado, y a eso le llaman visión. Bueno, si es objetiva, es que todos los creyentes han nacido de nuevo, compartimos eso. ¿Me doy a entender? Todos los creyentes nacidos de nuevo, que hemos sido lavados, limpiados por la sangre de Cristo Jesús, compartimos que la inherencia de las Escrituras. Eso es fundamental. Compartimos que solamente hay un Dios y mediador entre Dios y los hombres, ese es Jesucristo hombre. Compartimos el hecho de que Jesús en su persona, en su forma humana, Él satisfizo la justicia de Dios por causa del pecado, y al venir y tomar forma humana y derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario, se cumplió, se pagó el precio
con su muerte por el pecado de la humanidad. Y al mismo tiempo, al tercer día resucitó y con su resurrección venció el poder del pecado. Venció el poder del pecado e incluso él fue reivindicado, según dice en Filipenses 3:16, 1 Timoteo 3:16, perdón. Fue vindicado, en otras palabras, esa culpabilidad, esas acusaciones que Jesús recibió en su persona humana, él fue reivindicado al resucitar de entre los muertos, demostrando que él es el Mesías, demostrando que él es Dios y demostrando que nosotros en Cristo Jesús, nosotros somos aceptos en el amado, somos aceptos por el Padre y podemos entonces hallar vida eterna. Eso es verdad objetiva, de que nos ha dejado a través de su ascensión señal que dentro de muy pocos días vendría el Espíritu Santo y ha enviado su Santo Espíritu para revelar su palabra, dar poder, manifestar sus dones, repartir dones y ministerios a través de su iglesia. Y eso eres tú y eso soy yo. Eso es verdad objetiva. Eso es verdad que todo creyente nacido de nuevo, llámele pentecostal, llámele bautista, llámele metodista, llámele de cualquier denominación cristiana, compartimos esa visión, esa verdad objetiva. No tenemos que reinventar la rueda teológicamente, ni tomar una libertad teológica, porque la palabra y el Espíritu son uno, están de acuerdo. En otras palabras, esa verdad objetiva nos conduce y refleja a Cristo, nos lleva a Cristo. Esa es la tercera pregunta que nos tenemos que hacer. La cuarta pregunta es, esa es la segunda. La tercera pregunta es, ¿la visión busca cumplir con la gran comisión con el fin de expandir el reino de Dios? Y por último, muestra y refleja la gloria de Dios. No es la visión de una persona, no es la visión de un ministerio, es la visión de Dios, que Dios soberanamente por su Santo Espíritu ha revelado a su iglesia. Y por lo tanto Él es el objeto de toda gloria, toda alabanza, toda manifestación. Busca esa visión reflejar su gloria, manifestar su gloria, proclamar su gloria. Son preguntas a hacerse. Porque cuando hablamos de visión, es visión que implica propósito. Y en Proverbios capítulo 29, 18, dice en la versión Reina Valera, sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía implica sin visión. Sin visión el pueblo se desenfrena. Y si desenfrena, perece. ¿Por qué? Vamos a considerar esto. Vamos a trabajar esto. Vamos a desdoblar este versículo. Y este no es el pasaje que tenemos para esta tarde. Estoy introduciendo. Nada más. Sin profecía, entiéndase, sin la predicación de la palabra de Dios expuesta, estamos desprovistos de la armadura de Dios. Por lo tanto, si estamos desprovistos de la armadura de Dios, no hay dirección de Dios, por lo tanto hay rebelión contra Dios, por lo tanto no hay un sentido de propósito, de llamamiento. Así que ¿para qué la instrucción? Si no hay propósito, entonces, por consiguiente, perece. Se desenfrena porque es una anarquía. ¿Saben lo que es una anarquía? Sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de... Cada cual hace lo que le viene en gana, lo que le da la reverendísima gana. Por lo tanto, perece. Esa es la importancia de la visión. Y es importante que la iglesia tenga visión. Y es importante que en comunión de vida, nosotros que venimos aquí domingo tras domingo, abracemos esta visión, la visión que tiene Dios para su iglesia. Que ya les digo, está dentro del marco de la oración y la escritura.
nos lleva a una verdad objetiva, o sea, nos conduce a Cristo, cumple el llamamiento de la Gran Comisión y refleja, muestra y declara la gloria de Dios. Ahora, no podemos confundir la visión de Dios para su iglesia con la misión de Dios para su iglesia. La misión, cuando hablamos de la misión, es cómo vamos a llevar a cabo esa visión que Dios nos ha dado. Esa es la misión de la iglesia. Y ahí es donde entra la diferencia. La visión es una. La visión nos conduce a Cristo. Es una. Es Cristo. Cristo manifiesto. Cristo revelado. La misión es, ¿cuál es la carga que Dios te ha dado a ti como iglesia? ¿Cuál es la carga que Dios ha puesto a ti como ministerio? Porque les tengo noticia, quizás usted no esté consciente del llamamiento a su vida, pero si tú has sido lavado y limpiado con la sangre de Cristo Jesús, usted ha sido llamado a servirle, porque le tengo noticias, a usted le ha sido dado, le ha sido comisionado el ministerio de la reconciliación en Cristo Jesús. De manera que todos aquí, en un rol, en una capacidad según Dios le ha dado y según la carga que Dios te ha dado a ti, Dios te ha puesto. El don de Cristo está en tu vida y es para ser ejercitado. Más sobre esto un poco más adelante. Pero otra vez, esa misión es dentro del marco de la oración. Es en contexto con las Escrituras, pero también en contexto con a quién me estoy dirigiendo. ¿Quién es, en el caso de comunión de vida, cuál es el contexto a quien nos estamos dirigiendo? La comunidad hispana. Por lo tanto, el contexto es, damos servicios en español. Por lo tanto, la conexión ahí, ese es el contexto. Y eso es un área de bastante hostilidad entre la iglesia, y eso es una de las razones por las cuales muchas iglesias hoy se dividen y cierran, porque está la cuestión de que si vamos a hacer una iglesia contemporánea o una iglesia más tradicionalista, vamos a cantar himnos o vamos a cantar coritos, vamos a cantar el estilo de música, vamos a usar micrófonos o solamente un piano. Créanme, eso es motivo. Y sobre todo aquí en la correa bíblica, aquí lo veo aún más. ¿Qué tipo de Biblia de versión se va a usar? En inglés, la King James, la ESV, la NIV, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional. Si el apóstol Pablo dijo que íbamos a usar la Reina Valera, vamos a usar la Reina Valera todos, ¿verdad que sí? Una broma. Anticipa resultados, la misión anticipa, espera resultados. Son estrategias, son planes. Hay una parte donde se planifica, sí, dentro del contexto de la visión, apuntando hacia la visión, dirigido por el Espíritu Santo en el contexto de oración, pero espera resultados y determina expectativas y provee un espacio para evaluar qué está funcionando aquí, qué no funciona aquí, qué debemos cambiar. Yo quiero que ustedes sepan, los que no lo saben, que nosotros aquí en esta congregación tenemos un grupo de líderes que una vez al mes nos estamos reuniendo. Y estamos reuniendo precisamente trayendo este tema. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué hicimos mal? Eso me incluye a mí. Yo no tengo todas las respuestas. Y esto no es la iglesia de José Vaz. Quiero decir esto otra vez, esto no es la iglesia de José Vaz ni de Iva Vaz. Esta es la iglesia del Señor. Esto es parte de la iglesia del Señor, que se encuentra en Cornelius. Y de la cual nosotros todos participamos. Que el Señor me tiene haciendo unas cosas aquí, sirviéndole en esta capacidad, pues gloria al Señor. Pero el Señor te puede tener a ti sirviendo en otras capacidades también. Teniendo eso claro, vamos a poder abrazar la visión que Dios tiene para su iglesia con más libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y sí, esa visión no podemos confundirla con la misión, no podemos confundirla con la visión, porque la visión tiene los 4 componentes que son todos objetivos, y la misión va dirigida a cada congregación en particular.
¿Me doy a entender hasta aquí? Muy bien. De manera que en comunión de vida, nuestra visión, que hasta el presente lo hemos presentado como nuestra misión, pero ahora es nuestra visión, y esto ha sido adoptando la visión y misión de Life Fellowship. En mucha oración, en liderazgo nos hemos reunido, y esto ha sido lo que hemos formulado. Nuestra visión es buscar a toda costa y con pasión una vida centrada en Dios. Tenemos que buscar a toda costa. Hay un precio a pagar. Hay un precio en esa búsqueda de ir en pos de una vida centrada en Dios. Nos van a rechazar, nos van a perseguir, nos van a criticar, se van a burlar de mí. Eso es a toda costa. Lo peor que puede pasar es que nos quiten el trabajo. Eso es a toda costa. El precio, cueste lo que cueste. Pero es con pasión. Con esa pasión no es emocionalismo, es con esa pasión que corre de adentro, porque la vida de Cristo es tan real que tú quieres que no, la palabra no está presa, la vida de Cristo no está presa, la vida de Cristo quiere ser manifiesta. Y así que es con pasión y busca una centralidad en Dios, que toda tu vida, en lugar de en compartimientos, que esté dividida en compartimentos, toda tu vida está centrada en la persona de Cristo Jesús, en su obra redentora, que tú puedas decir, como dice el corito, aquellos que se acuerdan, yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina que me dio Jesús. Estábamos ciegos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora eso tiene que causar un impacto en nuestras vidas que realmente se desparrama hacia nuestro entorno. Una vida centrada en Dios. Cómo manejamos nuestras finanzas, cómo manejamos nuestro lugar de trabajo, cómo manejamos nuestro matrimonio, cómo criamos a nuestros hijos, cuán en orden tenemos nuestra casa. ¿Está Dios siendo glorificado en esas áreas? Una vida centrada en Dios. Pero para poder tener una vida centrada en Dios y buscar a toda costa y con pasión, como misión la iglesia, Life Fellowship, de hace 8 años, mi familia y yo nos mudamos aquí a Carolina del Norte. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que nuestra iglesia que nos precedió a nosotros allá en Miami, era una iglesia que tiene una visión de ser enviados. Se reconocen como una iglesia que ha sido enviada. Una iglesia que ha sido enviada a las naciones. Y cuando nosotros vinimos aquí, nosotros decimos, wow, esto está tremendo. Porque nosotros hemos sido llamados a hacer y movilizar discípulos que declaren, muestren y defiendan la verdad. Cuando yo vi esa misión, y yo decía, wow, yo me siento bastante en casa aquí. Es como una continuidad que el Señor nos da. Porque no solamente es hacer discípulos para llenarnos de conocimiento de cabeza. El conocimiento es importante. Es hacer discípulos, impartir el conocimiento, enseñar. Una iglesia que enseña expositivamente la palabra, pero al mismo tiempo que moviliza a sus discípulos. Al mismo tiempo que tú no estás aquí para recibir solamente de aquí. La palabra tú la recibes, la consideras, la aprendes, la atesoras en tu corazón y la extiendes a tus manos. Y ahí tú puedes entonces dar. Pero si se queda aquí, es lo que Pablo dice, que el conocimiento envanece. Si se queda aquí, de aquí tiene que venir aquí. Y tiene que ser una verdad teológica, sí, teológica, una palabra así rebuscada, que tiene el estudio de aquello que es de Dios. Eso es teología. Que glorifique, que dé gloria, que magnifique la gloria de Dios. Eso, cuando vienen aquí, pasa por aquí y se extiende a tus manos. Y tú lo puedes declarar, tú puedes darle al hambriento, y tú puedes servirle a esta comunidad, y tú puedes hacer obras comunitarias en el contexto de Juan 3:16. Si tú haces obras comunitarias por el simple hecho de hacer obras comunitarias, no hay ninguna diferencia entre el Club de Leones, los Kiwanis y los Rotarios. Pero si tú haces obras comunitarias en el contexto de Juan 3:16, es sí, mira, tú estás hambriento, aquí te doy alimento.
pero toma la vida de Cristo. Yo te quiero compartir algo mucho más excelente, de un carácter más eterno. A eso es lo que la iglesia ha sido comisionada. Eso más adelante, dentro de un par de semanas. Así que nuestra misión es hacer, movilizar discípulos que declaren, muestren y defiendan la verdad. En Comunión de Vida hemos identificado cuatro aspectos que nos conducen a esa misión y a esa visión. Número uno, vida, se divide en la palabra vida. Primero, viviendo en comunión, que eso lo vamos a tratar hoy, brevemente, en los próximos 9 minutos y 20 segundos. La semana que viene, invirtiendo en crecimiento. Y estamos hablando en crecimiento, no solamente numérico, estamos hablando en crecimiento en eso que es el llamamiento de Dios en tu vida. Queremos invertir en tu vida para el crecimiento de ese ministerio por el cual tú has sido llamado. Tercero, descubriendo tu propósito, no tu propósito tuyo, el propósito que Dios ha puesto en tu vida, tu llamamiento. Y eso se hace a medida que estamos caminando. Y lo último es abrazando nuestra misión. Y queremos en Comunión de Vida esos 4 pilares, que es lo que es la médula de nuestra misión y nuestra visión. No es que hoy vamos a hacer una cosa y mañana vamos a hacer otra. Tiene que ser todo junto al mismo tiempo. Por eso son 4 pilares que están en las Escrituras, en el contexto de oración, que muestra una verdad objetiva, que muestra la gran comisión y despliega la gloria de Dios. Porque aquí no hay ningún protagonista. El único protagonista es Cristo Jesús. Amén. Y con esto vamos a ver lo que Dios, a manera de introducción, queremos considerar lo siguiente. La vida de Cristo se evidencia en la comunión en la iglesia. La vida de Cristo se evidencia en la comunión en la iglesia. En la comunión de la iglesia. La iglesia no es un edificio, y gloria al Señor porque estamos en estas facilidades, qué rico, ¿verdad? Pero la iglesia es el grupo de creyentes, el cuerpo de creyentes lavado y limpiado por la sangre de Cristo Jesús, que nos reunimos aquí, que nos reunimos en la cafetería o debajo de un puente o en un parque. La iglesia del Señor, el conjunto de creyentes lavados y limpiados por la sangre de Cristo Jesús. Y en ese conjunto de creyentes hay una identidad. En ese conjunto de creyentes hay una identidad en visión y en misión. Eso es lo que nos une, eso es lo que nos distingue. Y la vida de Cristo se evidencia en la comunión en la iglesia. Y para eso vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Y para poner el contexto, en este pasaje, en el capítulo entero, se nos describe cómo esos discípulos estaban orando unánimes juntos, estaban esperando la venida del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo. Ya Jesús había ascendido, había anunciado que dentro de muy pocos días vendría un consolador y les dará poder, recibiréis poder y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y por los confines de la tierra. Y de repente estaban ellos en expectativas. Y estaban esos discípulos orando. Y estaban unánimes en un mismo ánimo, pero juntos físicamente, en oración, perseverando, considerando. Yo me imagino que estaban considerando, estaban reflexionando en todas esas enseñanzas que Jesús le había dado a través de esos 3 años de ministerio. Y todos esos milagros que Jesús ejecutó durante esos 3 años. Y al mismo tiempo, considerando también la manera tan brutal con que Jesús murió, pero al mismo tiempo resucitó y ascendió. Considerando, meditando sobre todas esas cosas. Entonces, el pasaje el capítulo nos describe cómo de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, ¿verdad? Y realmente pues hubo un avivamiento real, una manifestación del Espíritu Santo fuerte allí, donde hubo dones, hubo lenguas repartidas de distintas naciones, hubo manifestaciones allí.
Y el apóstol Pedro, que durante los tiempos del ministerio de Jesús, hemos sido testigos a través de las escrituras de momentos, lapsus mentales de torpeza, ¿verdad? Ese mismo Pedro se levantó con el poder en la autoridad de Jesús, del Espíritu Santo, en ese momento con un vozarrón, no había micrófonos, delante de una multitud, a proclamar que ese que ustedes que crucificaste, Dios le hizo Señor y Cristo. Y aún profetizando y citando las profecías de Joel, del profeta Joel. Y aún hablando acerca de David, ¿verdad? Hablando acerca del señorío de Cristo y el carácter eterno del señorío y supremacía de Cristo Jesús. Y entonces hubo un llamamiento a arrepentimiento. Y dice que como 3,000 personas le recibieron a Jesús, se convirtieron, fueron salvos. Y ahora vamos al capítulo 2, versículo 42, donde dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿De qué apóstoles? De esos 12, de los que estuvieron con Jesús, los que estuvieron con Jesús, presenciaron la muerte, presenciaron la resurrección, fueron testigos de la ascensión. Esos 12 apóstoles, en la doctrina, porque esos 12 apóstoles les enseñaban. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La vida de Cristo se evidencia en la comunión de la iglesia. Y aquí vamos a hacer varias observaciones en este pasaje. Primero, en el versículo 42 se nos dice que perseveraban en la doctrina. Y en ese perseverar en el griego, la palabra griego significa proscartereo, que significa estar firmes, sin desmayar, constantes y dispuestos, sin temor. Eran participantes en esa comunión. Número 1, eran participantes del discipulado. En esa comunión que estaban sentados en la mesa comiendo juntos, partiendo el pan juntos, y dicho sea de paso, había una cena normal, así como hace unos días que comimos nuestro pavo, ¿verdad? Y ellos comían juntos. Y luego ellos hacían memoria de las ordenanzas que Jesús les dijo de hacer esto en memoria mía. Ellos partieron el pan, tomaban el vino, tenían la comunión juntos. O sea, ellos comían, tenían la cena, pero ellos partían el pan juntos, dentro de esa cena, en conjunto. Y en ese compartir y en esa comunión, la vida de Cristo se evidencia en la comunión de la iglesia. Había un perseverar en la doctrina, había clarificación doctrinal, había enseñanza, había discipulado, había hasta discusiones, sí, de interpretación. ¿Qué es lo que el Señor quiso decir? Bueno, yo estuve con el Señor y esto fue lo que me dijo. Yo me puedo imaginar ese tipo de conversación. Participantes del discipulado. Y como iglesia hemos sido llamados a esa comunión de ser participantes del discipulado, en esa rendición de cuentas, lo que en inglés se llama accountability. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu esposo? Caminaban la palabra, la vivían en esa relación. Número 2, versículo 43 habla acerca. Versículo 43 dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ellos eran participantes de las maravillas de Dios. Ellos eran participantes de ese poder del Espíritu Santo que vino sobre ellos en Pentecostés y que repartió dones y ministerios. Ellos eran participantes.
y lo ejercitaban y lo practicaban en la comunión de los santos. La vida de Cristo se evidencia en la comunión de la iglesia. Aquello que es de continuar la obra de Jesús después de su ascensión en el poder del Espíritu Santo. Aquello que Jesús decía en Juan capítulo 14, que el Consolador tomará de lo mío y os lo hará saber. El Consolador que no os abandonará, que no os dejará, que Él les revelará, les enseñará todas las cosas. Ese Consolador. Dios Trino, la misma esencia, la misma persona, el mismo Dios, tres personas. Amén. En el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y por favor, no interpreten esto como una redistribución de la riqueza, porque de eso no, aquí no tiene nada de eso. O sea, esto no es ni socialismo ni comunismo. Y lo digo porque en el noviembre de 1978 hubo un líder que llevó a su congregación a Guyana e hizo una de las masacres suicidas más grandes conocidas del siglo XX, ¿ok? Jim Jones. Y su postulado era específicamente eso, porque él era miembro del Partido Comunista USA. El vivir en comunidad, el tener todas las cosas en común, esto era un acto voluntario de generosidad que lo hacía porque el amor de Cristo era tan y tan grande que se extendía a los demás y se desprendía de la zona de confort de cada uno. Entonces hacía que ellos perdieran sus cosas y las pusieran a disposición del cuerpo de Cristo. No fue una imposición de un líder, fue una cosa voluntaria. Dios bendice al dador alegre. Y ese dador alegre, con alegría y sencillez de corazón, eso es obra del Espíritu Santo. Queremos aclarar eso para que no haya ninguna confusión. Participantes activos de la generosidad voluntaria. Así que en Cristo, en la vida en comunión nos permite ser participantes del discipulado, de las maravillas de Dios y participantes activos de la generosidad voluntaria. Lo próximo, cuarto, versículo 46. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Participantes del partimiento del pan, es tipo del cuerpo de Cristo. Comían juntos con frecuencia y luego participaban de la ordenanza de la comunión en memoria de la muerte de Jesús. Versículo 47. Como alabando y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La vida de Cristo se evidencia en la comunión en la iglesia. Dios añadía a aquellos que habrían de ser salvos. La obra es de Dios. La obra no es mía, la obra no es tuya, la obra es de Dios. Tú eres obediente a Dios. Tú eres obediente en proclamar las virtudes de Cristo. Pero quien hace la obra es Dios. Quien convierte es Jesús. La obra del Espíritu Santo. Hay un llamamiento activo en la iglesia, de manera que somos participantes del crecimiento de la iglesia. Y lo podemos ver en la siguiente gráfica. Somos participantes del discipulado, somos participantes del ejercicio de los dones y ministerios, somos participantes de la generosidad voluntaria, somos participantes del partimiento del pan, somos participantes del crecimiento de la iglesia. Y así somos participantes del discipulado y eso continúa. Eso es una obra continua que no cesa. Es una obra continua que Dios ha llamado a su iglesia. Tú puedes
abrazar ese llamamiento de Dios a la iglesia? ¿Eres capaz de abrazar la visión y misión que Dios, por la cual Dios te ha llamado como iglesia del Señor? Esa visión de buscar a toda costa y con pasión una vida centrada en Dios. Esa misión que es de hacer y movilizar discípulos para proclamar, para mostrar y para defender la verdad. ¿Saben? Porque esa carencia de comunión nos lleva a una desconexión. Muchas veces nosotros nos queremos sentar a recibir y a veces venimos, o a veces no venimos, y a veces tenemos razones por las cuales no venir, y eso está bien. Pero a veces no queremos venir porque no queremos venir. Y cuando eso ocurre, hay una desconexión de la comunión del Señor. Y por consiguiente, hay una desconexión de lo que es la doctrina, y eso es un peligro. Hay una desconexión de lo que es el ejercicio corporal de los dones. Y ahí produce eso aislamiento. Y a su vez produce estancamiento. Y Dios quiere que tú crezcas en Él. Dios no quiere que tú estés igual. Dios no te ha llamado a que tú te quedes estancado, estancada. Dios te ha llamado a que tú tomes tu lugar en Cristo Jesús, en ese cuerpo donde Dios te ha puesto. Así que como aplicación, ¿cómo vamos a hacer todo esto? ¿Cómo vamos? Primero, participa activamente de la vida en la comunión. De la vida en comunión. Participa activamente. Participa activamente. Dios hace la obra, pero está una disposición que tiene que haber de nosotros, y a muchas veces es en violencia porque es en contra de nuestra propia zona de confort, en contra de nuestra propia comodidad. Participa activamente de la vida en comunión. La iglesia no es un centro para meros espectadores, ¿sí? La iglesia es un cuerpo de vida. Somos piedras vivas. La palabra dice: acercaos a Él, piedra viva. Vosotros, piedras vivas, acercaos a Él, piedra viva. Tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. Segundo, piensa en el gozo de vivir en comunión. Esto es en gozo, esto no es imposición. El gozo de Cristo, el gozo del Señor tiene que ser eso que nos mueve. Y eso es un paso en fe. Eso es un paso en fe que sobrepasa todas nuestras circunstancias. Esa participación activa de la comunión en la iglesia conlleva salirnos de nuestra propia zona de confort. Por último, ¿cómo comenzar? Conéctate, crece y camina. Las 3 Cs. Conéctate, mantente conectado, crece, que ahí va a haber crecimiento, y camina. Y camina. Y esa es nuestra misión. Y así, vamos a hacer una iglesia que realmente vamos a poder caminar en eso de buscar, podemos ir en pos de esa vida centrada en Dios a toda costa y con pasión, haciendo y movilizando discípulos que declaren, muestren, defiendan la verdad. Y solamente esto es posible partiendo de la premisa de que nosotros tenemos una relación personal con Cristo Jesús. Que Él vino, Él tomó forma humana para tomar nuestro pecado, el pecado de toda la humanidad, clavarlo en la cruz, morir en la cruz, derramar su sangre y hacer efectivo su obra redentora cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Y lo único que tenemos que hacer es decir: Señor Jesús, de corazón, Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que estoy necesitado de ti, pero que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Entra en mi vida, lávame con tu sangre preciosa.
Lléname de tu Espíritu Santo, séllame con tu Espíritu Santo. Y de ahora en adelante, que yo pueda vivir esa vida en la visión tuya dentro del cuerpo de Cristo. Amén.